Mi nieto siempre decía que yo parecía una viejita salida de otro siglo. Lo decía riéndose delante de sus amigos mientras señalaba mis vestidos largos, mis suéteres tejidos a mano y los mismos zapatos negros que llevo usando desde hace más de 10 años. Tengo 79 años y honestamente nunca pensé que mi forma de vestir pudiera darle vergüenza a alguien. Pero para él sí. Porque en un mundo obsesionado con aparentar lujo y juventud, yo representaba exactamente todo lo que él no quería mostrar frente a los demás. Y aunque intentaba fingir que aquellos comentarios no me dolían, la verdad es que cada burla iba dejando pequeñas heridas dentro de mí. Especialmente porque ese muchacho, el mismo que hoy se avergonzaba de mi ropa vieja, creció gracias a muchas de las cosas que yo dejé de comprarme para darle una vida mejor. Y antes de continuar esta historia quiero pedirte algo muy importante. Si alguna vez tus padres, tus abuelos o alguien humilde de tu familia hizo sacrificios silenciosos por ti, deja tu like ahora mismo y suscríbete a este canal. Porque estas historias no son solo entretenimiento. Son recuerdos de miles de personas mayores que dieron absolutamente todo por su familia mientras el mundo poco a poco comenzó a mirarlos como si ya no valieran nada. Cada suscripción ayuda a que más personas reflexionen sobre cómo tratamos a quienes envejecieron amándonos en silencio. Y créeme, cuando descubras lo que realmente escondía mi ropa vieja, entenderás por qué mi nieto terminó llorando frente a toda la familia. Me llamo Amanda y vivo en Bucaramanga, en una casa antigua llena de muebles que muchas personas considerarían pasados de moda. Siempre fui una mujer sencilla. Nunca me gustó gastar dinero innecesariamente en apariencia. Crecí en una época donde las cosas se cuidaban, se remendaban y se usaban hasta el final. Mi madre me enseñó que una prenda limpia y bien cuidada valía mucho más que andar comprando cosas nuevas solo para impresionar gente. Y honestamente así viví toda mi vida. Me casé joven con un hombre trabajador llamado Ernesto. Nunca fuimos ricos, pero logramos criar a nuestros 2 hijos con muchísimo esfuerzo. Yo cosía ropa para vecinas desde casa mientras él trabajaba arreglando motores. Hubo meses donde apenas alcanzaba para comer, pero aún así jamás dejamos que nuestros hijos sintieran completamente las dificultades económicas que vivíamos. Muchas veces Ernesto y yo cenábamos solo café con pan para que ellos sí pudieran repetir comida. Y aunque ahora miro hacia atrás y entiendo todo lo que sacrificamos, en aquel entonces solo hacíamos lo que cualquier padre haría por amor. Cuando Ernesto murió hace 12 años después de una enfermedad larga y dolorosa, mi vida cambió muchísimo. La casa quedó silenciosa. Mis hijos hicieron sus propias familias y comenzaron a visitarme menos. No por maldad. Simplemente la vida ocurre. Los trabajos, los problemas, los hijos. Poco a poco uno deja de ser el centro de la familia y aprende a convivir con una soledad tranquila que algunas personas mayores conocemos demasiado bien. Mi nieto Julián era diferente cuando era niño. Dulce, cariñoso, pegado siempre a mí. Le encantaba escuchar historias de su abuelo mientras yo tejía en la sala. Pero al crecer empezó a obsesionarse muchísimo con las apariencias. Las redes sociales, los amigos ricos de la universidad y ese deseo constante de aparentar éxito lo transformaron poco a poco en alguien que siempre estaba avergonzado de todo lo sencillo. Especialmente de mí. Le molestaba mi ropa. Decía que parecía demasiado pobre. Una vez incluso me regaló una blusa carísima intentando convencerme de cambiar completamente mi forma de vestir. Pero yo no me sentía cómoda con esas cosas. Siempre preferí mis vestidos largos, mis tejidos y mis bolsos antiguos. Y eso a Julián le desesperaba. Abuela, la gente cree que no tenemos dinero cuando sales así. Esa frase me dolió muchísimo. Porque me hizo entender algo muy triste de las nuevas generaciones. Muchos creen que el valor de una persona depende completamente de cómo se ve por fuera. Todo explotó durante una reunión familiar por el cumpleaños de mi hija menor. Habíamos ido a almorzar a un restaurante elegante porque Julián insistió muchísimo en llevarnos allí para celebrar que había conseguido un trabajo importante en una empresa financiera. Yo me arreglé como siempre. Un vestido azul oscuro sencillo, mi bolso marrón antiguo y un saco tejido que hice yo misma hace años. Y desde que llegué noté su incomodidad. No dejaba de mirarme de arriba a abajo. Incluso me pidió discretamente que me quitara el saco porque según él parecía demasiado anticuado para el lugar. Yo intenté reírme para no incomodarlo más,
pero por dentro comenzaba a sentirme pequeña. Como si mi sola presencia le arruinara la imagen perfecta que quería mostrar. Entonces ocurrió. Uno de sus compañeros de trabajo llegó inesperadamente al restaurante y se acercó a saludarnos. Julián inmediatamente cambió su actitud. Se enderezó, habló distinto y cuando el muchacho me preguntó si yo era su abuela. Julián soltó una risita incómoda antes de decir. Sí, ella sigue atrapada en los años 70. Todos rieron suavemente. Y aunque probablemente para ellos fue solo una broma, para mí fue humillante. Porque no se estaba burlando solo de mi ropa. Se estaba avergonzando de quién yo era. El resto del almuerzo apenas hablé. Me limité a sonreír mientras sentía algo horrible creciendo dentro del pecho. Y cuando llegué a casa aquella noche me senté sola en mi habitación recordando a Ernesto. Él siempre decía que yo era la mujer más elegante del mundo incluso usando el vestido más sencillo. Y pensar que ahora mi propio nieto sentía vergüenza de mí me rompía el corazón muchísimo más de lo que imaginaba. Pero lo que Julián jamás supo, era la verdadera razón por la que yo seguía usando aquella ropa vieja. Especialmente aquel saco tejido. Verás. Ernesto y yo aprendimos durante años a esconder pequeños ahorros en distintos lugares de la casa porque desconfiábamos muchísimo de los bancos después de una estafa horrible que vivimos cuando éramos jóvenes. Nunca hablamos de eso con casi nadie. Y después de que él murió seguí manejando las cosas igual. Dentro de algunos dobladillos de mis vestidos antiguos había dinero cosido cuidadosamente. En el forro de mi bolso marrón también. Y especialmente dentro de aquel saco tejido azul que Julián tanto odiaba, había escondido algo muchísimo más importante. Documentos. Documentos de unos terrenos que Ernesto compró décadas atrás en las afueras de Bucaramanga cuando prácticamente no valían nada. Durante años aquellos papeles estuvieron guardados discretamente allí porque jamás confiamos en dejar todo junto dentro de la casa. Y hacía apenas unos meses descubrí algo impactante. Esos terrenos ahora valían una fortuna. Una verdadera fortuna. Pero yo no había dicho nada todavía porque seguía decidiendo qué hacer con todo eso. 3 semanas después del restaurante ocurrió algo inesperado. Julián vino desesperado a verme una noche. Había perdido muchísimo dinero intentando aparentar un nivel de vida que realmente no podía sostener. Deudas. Tarjetas explotadas. Problemas financieros serios. Y mientras lloraba sentado frente a mí diciendo que sentía que su vida se estaba derrumbando, vi por primera vez algo que hacía años no veía en él, humildad. Fue entonces cuando tomé una decisión. Subí lentamente a mi habitación, traje el viejo saco tejido azul y lo puse sobre la mesa frente a él. Julián me miró confundido. Y luego saqué cuidadosamente los documentos escondidos dentro del forro. Nunca olvidaré su expresión. Primero pensó que eran simples papeles viejos. Después empezó a leer cifras. Nombres. Escrituras. Y poco a poco su cara cambió completamente. Abuela, esto vale muchísimo dinero. Asentí en silencio. Y entonces le dije algo que jamás olvidará. La ropa sencilla no siempre significa pobreza, Julián. A veces significa que alguien aprendió a vivir pensando en cosas más importantes que aparentar. Mi nieto comenzó a llorar. Pero no por el dinero. Lloró porque finalmente entendió cuánto me había juzgado superficialmente durante años. Entendió que mientras él gastaba todo intentando impresionar desconocidos, sus abuelos habían construido patrimonio silenciosamente trabajando duro y viviendo con humildad. Aquella noche hablamos durante horas. Le conté historias de sacrificios que jamás conoció. Las veces que Ernesto dejó de comprarse zapatos para pagar útiles escolares. Las veces que yo remendaba vestidos viejos porque necesitábamos ahorrar hasta el último peso. Y poco a poco vi cómo algo dentro de él comenzaba a cambiar realmente. Hoy Julián es diferente. Muchísimo diferente. Ahora me acompaña orgulloso al mercado aunque use exactamente la misma ropa de siempre. Incluso a veces presume delante de sus amigos que su abuela fue una de las personas más inteligentes administrando dinero que ha conocido en su vida. Y honestamente lo más valioso no fue que descubriera los terrenos. Fue que finalmente entendiera algo que muchísima gente olvida, la dignidad,
La inteligencia y el valor de una persona jamás deberían medirse por cómo se viste. Si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo desde el corazón. Nunca subestimes a las personas mayores por su apariencia. Detrás de esas manos arrugadas, de esa ropa sencilla o de esas costumbres antiguas, muchas veces existen décadas enteras de sacrificio, sabiduría y silencios que construyeron familias completas. Y si todavía tienes abuelos contigo, míralos mejor. Escúchalos más. Porque a veces las personas que parecen más simples son justamente quienes cargan las historias más valiosas. Cada comentario me demuestra que vale la pena seguir contando estas historias. Y si quieres seguir escuchando relatos emocionales, familiares y profundamente humanos, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Porque muchas veces las mayores riquezas no están en lo que alguien presume, sino en todo lo que aprendió a guardar silenciosamente durante la vida.